Esta reforma judicial de alguna forma carga a uno de los a un solo poder problemáticas que son mucho más complejas. No se habla sobre las policías, no se habla sobre policía de investigación, ministerios públicos, fiscalías. Pero el punto es que si vamos al fin que se busca, que es la independencia judicial, sí hay cosas que no se pueden tocar. Y la reforma judicial, aquí es donde viene mi opinión, creo que sí no es idónea. ¿Esa reforma es adecuada para el fin buscado? Yo diría que no. Y ese es el problema. Yo pienso que la reforma trae más cosas de fondo que aún no hemos descubierto como ciudadanos. Como por ejemplo, no tener una impartición de justicia imparcial, sino más acomodada. ¿Qué va a pasar con todos aquellos jueces y magistrados que hayan sido posicionados por parte de un partido y el que está en el poder? ¿Van a seguir resolviendo en favor de los justiciables? Tal vez sí o tal vez no. Uno de los estatutos de esta reforma es que no sean financiados, ¿no? Pero sabemos que en el papel es una cosa, pero tras bambalinas se pueden orquestar muchísimas cosas al respecto, ¿no? Va a existir el panista, el morenista, el priista que va a hablar con determinada persona que se va a poder postular, obviamente financiado por él, y pues ahí es donde va a entrar el tema del conflicto de intereses del cual tú estás ahorita. Es que el que va a llegar es el más popular, digo, hay que decirlo bajito, no me va a escuchar, pero Roberto Palazuelos puede ser el día de mañana tu juez, ¿no? Él es licenciado en Derecho, él es muy popular, es muy adecuado al expresarse, ha tenido sus fotos en distintas facultades y con muchos libros. Mañana puede ser tu juez. Y creo que una de las cuestiones importantes en área de transparencia por el tema de la plática es que soy americanista. Entonces, para que lo tengamos claro. ¿Pueden cortar la toma, por favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de su podcast El Guardián de tu Camino. Hoy celebramos nuestro episodio número 13. El día de hoy, como invitados especiales, tenemos a dos abogados, Iván Pita y Rodrigo Chávez. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Eric? Buenos días. Pues mira, nos encontramos muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Hola Eric, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Y es una cosa muy buena también el contar con personas jóvenes, con profesionales jóvenes y que vengan también a impartir cátedra de su profesión. ¿Nos pueden contar algo acerca de ustedes, a qué se dedican, cuáles son sus afinidades, su rama de expertise? Por favor, Rodrigo. Bueno, primero decirles que no se vayan con la finta porque no somos tan jóvenes, somos tragaños más bien. Okay. Y bueno, yo tengo la dicha, yo lo veo así como una dicha de ser abogado. Soy licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. Tengo especialidad en materia mercantil y administrativa. Es las áreas de práctica a la que más me dedico. Junto con Rodrigo tenemos un despacho, se llama Dubera Abogados. Y bueno, en lo personal tengo ya casi 14 años en este ejercicio profesional, con un enfoque más al tema del litigio y asesoría empresarial. Okay. Eso es lo que hacemos. Súper bien. Nos vas a aportar mucho en la mesa, Iván. Rodrigo. Muy bien, pues mira, en mi caso yo soy abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo una especialización en materia administrativa. Actualmente estoy haciendo otra especialización en Derecho Constitucional. Me dedico también en la medida de lo posible a dar clases y creo que una de las cuestiones importantes en área de transparencia por el tema de la plática es que soy americanista. Entonces, para que lo tengamos claro. ¿Pueden cortar la toma, por favor? Híjole, bueno, me desbalanceas, Rodrigo, pero bueno, ahora vamos a tratar de reponer esto. Y bueno, compañeros, para entrar en materia, en este momento el tema en boga, el tema de moda, el tema que está ahorita resonando mucho en medios de comunicación y redes sociales es el tema del paro laboral que está haciendo el Poder Judicial debido a las reformas que se están planteando, ¿no? Principalmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues está, antes de retirarse en diciembre de este año 2023, pues lanzar esta reforma al Poder Judicial, de la cual yo considero que hay mucha también desinformación, porque obviamente para elaborar esta entrevista pues me metí un poco más a fondo, ¿no? Y me doy cuenta como que la opinión de parte de los abogados, la opinión que viene de parte del mismo Poder Judicial, la opinión pública,
Hay mucha oposición en cuestión de este tipo de opiniones y hay mucha desinformación. Y por qué no decirlo también, manipulación de los medios de comunicación que a veces son tendenciosos, ya sea a la izquierda o a la derecha, porque se vale decir que puede inclinarse la balanza hacia una o hacia otra. Pero considero que este es un excelente foro para procurar la imparcialidad primero que nada y una información muy veraz. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema de la reforma al Poder Judicial y qué se plantea? ¿Por qué para Andrés Manuel López Obrador este es como que tal vez la cereza del pastel de su ¿cómo llamarlo? De su sexenio? Bien, yo creo que para poder empezar con esta parte es importante entender desde la perspectiva más objetiva de qué va la reforma, ¿no? En esta parte de tratar a veces de confrontar información, yo sugiero a tu público que eventualmente pueda ver, hay un video muy cortito de Luisa María Alcalde en donde explica los ejes fundamentales en relación a la reforma y que en esencia son coincidentes con lo que ya se está planteado en el Congreso. Entonces, ¿cuáles son los puntos esenciales? Primero que nada es la elección popular por parte la elección popular de ministros, magistrados y jueces. El segundo punto tiene que ver con la creación de un tribunal de disciplina. El tercer punto es la homologación de las remuneraciones de estos servidores que acabamos de señalar al monto máximo que establece la Constitución para el presidente. Y por último, ajustar las políticas públicas a efecto de que haya rendición de cuentas, transparencia y austeridad, ¿no? En grandes rasgos esto es lo que señala o es lo que plantea la reforma en sí misma, ¿no? Ya de ahí pues es difícil ser imparcial. Creo que todos tenemos una opinión respecto de la reforma, pero yo iniciaría con esa parte, puntualizar que esos son los puntos que señala. ¿Ustedes por qué dirían que esta reforma es tan importante al sexenio de Andrés Manuel y para el sexenio que viene con Claudia Sheinbaum? ¿Por qué es tan importante crear esta nueva reforma en vísperas al nuevo sexenio que se viene ya en puerta? Muy bien, a mí me gustaría exponer y aclarar que se hace desde una posición de ciudadano, informado. No con un afán político o de ideología. La función judicial es uno de los pilares de cualquier Estado moderno. Es una actividad que conlleva un Estado para las personas de seguridad y de legalidad. En pocas palabras, la función judicial es uno de los ejes de cualquier Estado. La reforma, como me planteas la pregunta, para mí permite que el gobierno hoy en poder y que ya continuará otro sexenio más pueda manejar sus políticas públicas sin mucha oposición. Partiendo desde que ellos pueden proponer a la mayor cantidad de ministros que van a estar en esas posiciones, ¿no? Por una sencilla razón, la función jurisdiccional se está politizando. Es decir, que esa tarea que tiene que ser realizada con ciertas garantías que tal vez ahorita Rodrigo nos podría explicar desde el aspecto constitucional, en pocas palabras, se debe ahora a una cuestión más política que funcional. Entonces, cuando se van a elegir a los jueces, lo que se va a provocar es que quienes ocupen esa posición no precisamente estén calificados para realizarla y no precisamente atiendan a un valor de justicia, sino más bien a fines políticos, sin decir el color del partido, solo a eso, a fines políticos. En palabras más burdas, se está buscando tener un poder judicial a modo para poder efectuar las leyes que en esta parte, esta corriente de la izquierda está buscando implementar en el país. ¿Está buscando eso, Rodrigo? ¿Cuál es tu punto de vista? Bien, es que vayamos un paso atrás. ¿Cuál ha sido la comunicación, la motivación que ha dado desde el Ejecutivo, todo el Legislativo de por qué se da esta reforma? Básicamente hacen un diagnóstico con X cantidad de síntomas
que no todos los síntomas son equivocados. Es decir, dicen que gran parte de la falta de sanción a muchos de los delitos es culpa del Poder Judicial y de los poderes judiciales locales, porque hay que aclarar que esta reforma impacta tanto a nivel federal como a nivel local. Se habla también de un tortuguismo, por así decirlo, en la resolución de asuntos, pero gran parte de estos asuntos, de estas situaciones, se las están cargando al Poder Judicial sin hacer las especificaciones correspondientes. Y me voy a tomar unos minutos para aclararlo. Uno de los temas más sensibles para México, sin duda, es el tema de la seguridad. Es uno de los que todos nos hemos visto afectados. Y entonces han logrado generar una comunicación en la que la impunidad fue culpa de un juez, cuando hay toda una estructura detrás antes de que se llegue al juez. Esta reforma judicial de alguna forma carga a a un solo poder problemáticas que son mucho más complejas. No se habla sobre las policías, no se habla sobre policía de investigación, ministerios públicos, fiscalías. Tendría una plática seria, una reforma integral para verdaderamente atender todas estas situaciones, estar hablando de un presupuesto mucho más grande para toda esta parte previa a que se llega con los poderes judiciales. Tendría que hablar de capacitación. Se invisibiliza lo que sucede verdaderamente ante estos servidores públicos, y tampoco se habla de lo que verdaderamente le corresponde al Poder Judicial, y solamente estamos hablando en materia penal. Entonces, yo señalaba que parte de los síntomas son correctos. En el Poder Judicial Federal, ¿no?, que es el que de alguna forma está realizando el paro, sí hay nepotismo. Cuando hablamos de la familia judicial, es que no es retórico, es que si hay una familia judicial, se sabe que hay hermanos que están en distintos circuitos, que son magistrados. Se han detectado muchas células familiares dentro del Poder Sin Judicial. duda, hay datos reales, hay algunos que se proponen, ¿no?, donde señalan que hay hasta 70 y tantas personas vinculadas a una misma línea familiar, y nosotros en la práctica pues identificamos por los apellidos, ¿no?, y eventualmente confirmamos esta situación. También el Poder Judicial tiene algunos temas de soberbia, ¿no? Como abogados, nosotros que somos independientes, ¿no?, a toda esta situación, a veces vemos jueces y toda la estructura en general, creo que consideran que si no pasas por el fuego de la carrera judicial, si no eres parte desde el momento más bajo hasta que llegas, entonces no eres una persona capacitada, y eso está equivocado, porque hay personas muy capacitadas que han incluso salido del país a estudiar y que perfectamente podrían incorporarse y aunar. Entonces también ahí hay problemáticas. Sin duda hay un tema de lejanía por parte de los juzgadores, tanto a nivel federal como a nivel local. Hay veces que nosotros hacemos bromas en donde decimos, bueno, pues, a esta persona poquito le falta para levitar, ¿no? Algún compañero nos decía, bueno, pues si algo bueno ha traído este tema, que mi magistrado ya hasta me dice los buenos días, ¿no? Entonces, sí hay una realidad sobre lo que es el Poder Judicial Federal que puede ser mejorada. La sintomatología no está mal. Sin embargo, creo que el diagnóstico en conjunto es equivocado, y sin duda ahí viene el tema del remedio, que es pésimo en ese sentido. Echemos un pasito para atrás, porque creo que se está justificando el tema de la reforma judicial por una parte del sentir del pueblo, y se está justificando y se está transgiversando para que se vaya la balanza a favor del gobierno y de que ellos ya puedan realizar pues toda la cantidad de reformas o de cambios que ellos quieren hacer. Siento que es una manera muy leonina de hacer las cosas, ¿no? Muy oscura. Decir, es que la ciudadanía está inconforme con un poder judicial y nos sentimos no escuchados, no bien atendidos. Como tú dijiste, hay tortuguismo en los procesos, son procesos que tardan muchos años. Hay gente que está detenida en las prisiones y que viven su proceso pues encarcelados años antes de que puedan dictarse alguna sentencia con estas personas. Entonces siento yo que el gobierno maquiavélicamente toma este sentimiento del pueblo a favor de ellos para pasarlo de su lado.
no sé, ¿ustedes están de acuerdo con este pensamiento mío o es una percepción? Yo considero, porque te digo, me puse a investigar así como que de muchas fuentes, izquierda, derecha, entrevistas de ciudadanos, y noto mucho esa molestia de sí, que cambien, que se reforme, que los jueces ya no ganen tanto, que no tengan tantos beneficios, etcétera, ¿no? Traemos este sentimiento de desigualdad, ¿no? Sí, toda la razón. Y no solo en el tema judicial. O sea, el auge del gobierno actual ha sido el resentimiento. Y ese es el problema de muchas políticas y de muchas acciones que han realizado. Toman el resentimiento de años de gobiernos malos y ahora legitiman el resentimiento para hacer cambios que no precisamente son correctos y son buenos. Entonces sí hay un disgusto, pero también hay mucha desinformación. Entonces, cuando la gente está disgusta, pues también no conoce muchas cosas detrás de la función judicial, o el por qué debe de tener o por qué se tienen ciertos sueldos, por ejemplo. Entonces, mi disgusto es que ganen mucho. Bueno, el tema de los sueldos ni siquiera es un tema de un merecimiento del juzgador, sino es un tema, y tal vez muchos no conocen, que apunta a que el juzgador no esté buscando otros ingresos que incidan en su función judicial. Es un ejemplo de, oye, si ganan tanto, ¿a qué se debe? Bueno, no es un tema de méritos, es un tema que por las estructuras de cómo se organizan las funciones jurisdiccionales, atienden a que los que imparten justicia no estén tentados a recibir recursos de otros lados. Por ahí va, es un tema que quienes conocemos sabemos que por eso hay ciertos beneficios en cantidades altas. Pero ese no es el punto. El punto es que un disgusto que se generaliza se trata de usar en beneficio del poder actual. Okay. Y aquí es lo más interesante. No importa quién esté hoy en el poder, porque mañana va a haber otro y pasado mañana también. El punto es que las bases constitucionales que como ciudadanos tenemos no se quiten, porque son protección para un país. Entonces, el tener una corte a modo, pues claro, que va a incidir en que después el partido que sea, quien esté en el poder, pues también haga las leyes que le beneficien a sus intereses políticos. Y en este tema de la democracia, pues es difícil, no es nada más quien tiene el poder debe dictar lo que lleve al país, también deben existir contrapesos. ¿Y esto en qué impacta en el concepto que me comentaste sobre la independencia judicial, Rodrigo? ¿Qué tiene que ver este concepto con lo que acaba de comentar Iván? Bien, y conectándolo incluso con tu anterior pregunta, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha desinformación al momento de plantear el fondo de la reforma, ¿no? El 2 de junio, cuando se lleva las votaciones, de alguna forma se legitima el partido en el poder, y entonces dice, bueno, si nosotros pasamos por esta situación, todos tendrían que pasar en esa misma medida, porque a ti poder judicial que te da legitimidad para juzgar al resto de los ciudadanos, y en el caso de los ministros, pues para disponer, porque al final del día ellos son hombres de Estado. La explicación que también tendría que pasar para los ciudadanos es la importancia de cuando se habla sobre la independencia judicial. Y esta en sí mismo lo que te permite es que tú como juzgador o como poder en general tengas lo suficiente para que no te veas presionado para poder resolver un asunto en tal o cual sentido. Y esta independencia judicial no es en sí mismo un fin, sino es una condición para que pueda funcionar el sistema de impartición de justicia. Entonces, ¿por qué en el paro, digo, más allá de si coincidimos o no, que esa es otra cuestión, por qué en el paro se habla sobre una afectación de la independencia judicial? Bueno, porque la independencia judicial tiene algunos principios, ¿no? El primero de ellos, pues que esté reconocido desde la Constitución, que se sepa que yo, Poder Judicial, y que los juzgadores somos independientes,
que haya un proceso de nombramiento objetivo, es decir, que pasen por exámenes, que sean evaluados, que sean calificados, que sea transparente y que aparentemente cualquier persona que cumpla con los requisitos pueda llegar, pero tiene que ver con una objetividad respecto del carácter técnico que van a desempeñar. Tiene que haber también dentro de estos principios el salario. Yo creo que el tema del salario ha sido muy estigmatizado por los últimos gobiernos, no solo desde el Poder Judicial, sino en general para todo el servidor público. Y es algo que tendríamos que transmitirle a la ciudadanía de que no es equivocado. Si nosotros estamos ante un servidor público, sea el que sea, que tiene un salario remunerador y digno, pues va a estar buscando cómo completar la quincena. Y no nos hagamos tontos, funciona de esa manera en general gran parte del ejercicio de las autoridades, pues se vuelve mucho más importante que las personas que van a resolver los asuntos de justicia cotidiana, como son los nuestros, pero también los asuntos que son de Estado, que tengan un salario remunerador que les permita excluirse de las presiones, no solo de las de otros poderes, sino también de externas, presiones fácticas, económicas, de delincuencia, etcétera. También dentro de estos principios que implica la independencia judicial, se debe de hablar sobre una estabilidad en el empleo. Hablamos de estabilidad en el empleo, en la Ley Federal del Trabajo, sobre los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tendrían que tenerlo también los juzgadores? Esta reforma plantea que cada 6 años se tenga que modificar esta situación y entonces pensemos, un juzgador muchas veces está ahí por vocación. Si a los 6 años voy a ser modificado, voy a tener que salir a campaña nuevamente, pues entonces se pierde ese espíritu y también empieza a afectar la independencia. Y bueno, pues va aparejado con muchos otros temas, ¿no? Que son los relevantes, que no se está señalando a la ciudadanía de cómo esto puede impactar, y ejemplos podríamos tener muchos en un futuro siguiente, ¿no? Aquí hay algo en lo que yo no coincido, de acuerdo a lo que acabas de comentar, los dos lo comentaron, el tema de la remuneración. Pues estamos hablando de remuneraciones y las podemos citar, porque aquí traigo varias de ellas, extraorbitantes. Y hablas de que es una manera en la que ellos al alejarlos a ellos de estas tentaciones, de que no se puedan llegar a corromper porque algún narcotraficante, algún diputado que quiere lograr algún fin político pueda brincarse las leyes. ¿Qué nivel de moralidad debería primero que nada tener también un magistrado, un juez, ¿no? Para estar en ese tipo de posiciones? Porque, por ejemplo, a lo mejor no sé si vaya a sonar muy burdo el ejemplo que voy a poner, pero por ejemplo un ejidatario que llega y le quieren expropiar su terreno, se lo quieren comprar, porque por ahí va a pasar una autopista o quieren hacer un supermercado. Y él se aferra en que pues no, es su patrimonio y es la tierra que él cosechó toda su vida, se la heredaron, hay ya una familia con ella y para él eso tiene más valor que un valor económico, ¿no? Porque para efectos de un juez, de un ministro, de un magistrado, pues no podría aplicar de la misma manera. Porque tenemos también que... Siento yo que el hecho de tener esta mentalidad de que se pueden ellos exponer a estas formas en las que se puede viciar mucho su trabajo, siento yo que ahí es donde ya se empieza a distorsionar un poco el asunto, ¿no? Porque también el alejarlos tanto a ellos de la situación y del verdadero malestar del pueblo, es ahí donde también se desvirtúa un poco su trabajo, ¿no? Se me hace un tema muy debatible, ¿no? Y cosa de percepciones. Yo en lo particular, yo no estoy de acuerdo que ellos estén tan bien pagados, o sea, al grado en el que puedan ganar más que el presidente y tengan tantísimas remuneraciones, bonos, que del Día de la Madre, que tal bono del Día del Padre. Por ahí vi que en el presupuesto se estaban asignando millones de pesos para el tema de lentes, ¿no? O sea, como dices, man, o sea, estás ganando cientos de miles de pesos al año y todavía necesitas estas bonificaciones adicionales. Eso es lo que siento yo que ya empieza a desvirtuar un poco el trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Una cosa es la vocación y otra cosa es tratar de justificarlo por el tema económico puramente, ¿no? Claro, hay que recordar que son candados, son garantías que se deben establecer buscando un fin.
El hecho de que tú tengas un salario remunerador busca que ya no tengas que buscar de otros ingresos que te distraigan o que afecten tu impartición de justicia. Y hay un paréntesis, ¿No? tantito, Iván. O sea, el hecho de que tú tengas un salario remunerador te impide o sea, supongamos que ahorita ganas, no sé, pongamos 100,000 pesos al mes, que es un muy buen sueldo, ¿no? Diría que casi ni el 1% de la población en México lo gana. ¿Eso sería suficiente para ti realmente? Esa es la pregunta. ¿O siempre vamos a querer más? ¿Sí me explico? Ese es un Porque tú tema... vas a tener, y tal vez ya tengas familia, hijos, y el hijo pues que ya quiere la casa, ya quiere el carro, ya quiere el viaje a Las Vegas, ya te vas con la familia a vacacionar 2 veces a Europa al año. Siempre uno va a querer más. Por eso pongo en tela de juicio esta parte. Y es que justo es eso. La vocación judicial debería de estar observada desde ese punto. El que va a impartir justicia no va a ser riqueza. Tiene que impartir justicia. Y si quieres más, pues entonces no seas impartidor de justicia. Vuélvete abogado, ¿no? Y no es verdad, empresario. Sí. y no es verdad que la mayor parte de estos jueces y magistrados pues tienen sus propios despachos. No, bueno, no es verdad. Hay muchas preguntas que se hacen en los medios y este es el tema de la información. Hacemos preguntas que realmente no tenemos una respuesta concreta. Ok. ¿No es verdad? Pues yo te diría, de lo que yo conozco, Ajá. no conozco magistrados, Ajá. jueces que tengan su despacho. Ok. No los conozco. Ahora, no quiere decir que no lo haya o que lo tercericen. La respuesta sería no, yo no lo conozco. Pero creo que eso es lo importante de la información que tratamos de transmitir. Hay cuestiones que son objetivas dentro de la estructura de creación de un poder judicial. Que si está de más dar apoyos para las madres, bueno, tal vez sí. Los lentes, tal vez no. Ahí ya es una cuestión que cada uno puede opinar, pero el punto es que si vamos al fin que se busca, que es la independencia judicial, sí hay cosas que no se pueden tocar. Y la reforma judicial, aquí es donde viene mi opinión, creo que sí no es idónea. ¿Qué se busca con la reforma? ¿Esa reforma es adecuada para el fin buscado? Yo diría que no. Y ese es el problema. Yo pienso que la reforma trae más cosas de fondo que aún no hemos descubierto como ciudadanos. Como por ejemplo, no tener una impartición de justicia imparcial, sino más acomodada. Y ese es el peligro. Todos los demás bemoles, como dices, oye, que no se pague tanto, bueno, habrá que reducir, habrá que ajustar. Y claro, en donde no haya, no quepa, pues ¿por qué sí buscar que se les pague más? Lo único es que la reforma, para mí, no resuelve el problema. Uh-huh. Y yo respondiendo tu pregunta, Eric, es el pagarle X cantidad a una persona lo exime del día de mañana a corromperse. No, o sea, puedes establecer instituciones complejas con X cantidad de reglas, procesos, verificaciones, etcétera, pero si las personas están dispuestas a corromperse, eso va a suceder. Lo relevante de establecer como parámetro de una protección al salario, que sea remunerado, que sea digno a su cargo, tiene que ver con una forma de prevención. ¿Se pueden corromper? Sí, sin duda, no importa cuánto. Y no importa hay casos, si y también hay casos como los más sonados, ¿no? Donde se rumora o se especula mucho que hubo corrupción por parte de jueces, ¿no? Sí, o sea, la problemática, y hace rato señalaba la sintomatología, no está del todo equivocada, ¿no? Lo que estamos hablando de si es moral que ganen X cantidad, bueno, habrá que revisarse, ¿no? Señalabas, bueno, si puede ganar más que el presidente, bueno, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Y una de las grandes cuestiones que se ha venido planteando es que ellos ganan nominalmente, pues más que el presidente, sí, sin duda. Pero en cuanto a prestaciones que no están de alguna forma establecidas de forma directa para el presidente, pues resulta que él gana mucho más. Lo importante no es si ganan mucho o ganan poco, lo importante es ser transparentes, que se puede revisar esa situación, pero no utilizar la molestia de la gente para generar una reforma que puede tener situaciones. Ha venido mencionando Iván algunas cuestiones de carácter político. Uh-huh. Nuestra práctica profesional somos nosotros litigantes y en mi particular caso me he enfocado a temas laborales y civiles, es decir, veo justicia cotidiana.
Ujú. Para mí sí hay una preocupación importante en el tema de cómo puede afectar, y te pongo un par de ejemplos. Actualmente nos desempeñamos, sobre todo en mi caso, a la defensa de demandados, principalmente empresas. Sin embargo, gran parte de mi ejercicio fue defender a trabajadores de organismos de gobierno, UNAM, ISSSTE, Pemex, IMSS, etcétera. Imaginemos la X cantidad de asuntos en los que las juntas, que eran quienes se encargaban de resolver, absolvían al gobierno, porque las juntas, los titulares son puestos o eran puestos por los titulares de los ejecutivos. Teníamos asuntos donde en primera instancia absolvían, pero cuando llegaban al juicio de amparo, donde están los magistrados, donde hay 3 personas que tienen hasta cierto punto una preparación distinta y cierta independencia, tuvimos resultados que lograron revertir este tema. ¿Qué pasaría el día de mañana cuando la elección plantea que se elijan a todos los jueces? Ya no estamos hablando de cuestiones de Estado, por así decirlo, ya no estamos hablando de cuestiones lejanas a la gente, sino ya estamos hablando de cosas de justicia cotidiana. Ujú. Si va a ser posible que se elijan a los jueces, pues va a haber organizaciones sindicales que van a tratar de posicionar a uno de sus jueces o magistrados. Va a haber organizaciones por parte del empresariado que van a tratar de posicionar. Los grandes despachos que controlan, estos que están en Santa Fe, también van a posicionar, y todo aquel que tenga un interés va a querer poner. Y entonces algo que... La propia delincuencia organizada, perdón que te interrumpa. Que ya lo hay, o sea, que ya lo hay, Ya no existe. es Ahora como va a que estar se más desconozca, legitimado, solamente que va a ser mucho más sensible, más posible que esto acontezca. Y entonces el día de mañana pensemos que dentro de este posicionamiento de jueces, de magistrados, pues aquellos que lleguen con la bandera del partido es muy probable que se queden. Y entonces solamente estamos hablando de materia laboral, van a resolver condenando a organismos públicos. Van a mantener esta postura de independencia cuando fue el partido que me puso y es el partido el que está afectando. Solo en materia laboral, pensemos en materia administrativa. Todo el que tenga una empresa, que tenga un negocio, sí, ha pasado por un acto de autoridad donde suspenden su negocio, donde clausuran, donde a veces tenemos que ir al juicio de amparo. ¿Qué va a pasar con todos aquellos jueces y magistrados que hayan sido posicionados por parte de un partido y el que está en el poder? ¿Van a seguir resolviendo en favor de los justiciables? Tal vez sí, o tal vez Que uno no. de los estatutos de esta reforma es que no sean financiados, ¿no? Pero sabemos que en el papel es una cosa, pero tras bambalinas se pueden orquestar muchísimas cosas al respecto, ¿no? Va a existir el panista, el morenista, el priista que va a hablar con determinada persona que se va a poder postular, obviamente financiado por él, y pues ahí es donde va a entrar el tema del conflicto de intereses del cual tú estás ahorita platicando, ¿no? Mira, me gustaría poner un ejemplo con base en la propuesta que ya está discutiéndose en el Congreso. El artículo 96, para mí suena un tanto descabellado, pero pide que la persona que se postule presente un ensayo de 3 cuartillas donde justifique los motivos de su postulación y remita 5 cartas de referencia de sus vecinos que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. O sea, la propuesta apuesta a que tu idoneidad para ser un juez esté respaldada por cartas de vecinos. Bueno, pongamos el ejemplo que ya vivimos, y nosotros tal vez no tenemos tanta cercanía a este tipo de causas, pero en provincia la delincuencia organizada es quien gobierna, ¿no? Es la gobernanza, sí. La gobernanza, y hay delincuencia organizada que posiciona. Bueno, si hoy podemos, o hoy la reforma permite que la idoneidad del cargo esté sujeta a 5 cartas de vecinos que digan que eres apto para ello, pues creo que va a ser más fácil que los cotos de poder acomoden a gente que resuelva sus intereses. Y entonces podemos poner un ejemplo muy sencillo para que los escuchas puedan entender. Detienen algún familiar tuyo por la clásica de llevar droga, que muchas veces los policías siembran. Cuando llegas ante un juzgador, él va a resolver conforme las evidencias que tenga. Pero resulta que el tema se vuelve mediático. Por alguna razón salió en redes sociales.
Se encuentra justamente en ese tiempo campaña de elección de jueces. El juez ya no va a ser libre de la influencia que puedan tener los temas mediáticos de ese caso. Él, por guardar su trabajo, va a tener que resolver. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que genera que tú seas puesto por un cargo de elección popular, que trates de quedar bien con los que te van a votar. Y entonces si el familiar tuyo que llegó ahí detenido injustamente, pues se encuentra con que pesa más el tema mediático porque el juzgador quiere quedar bien con los que lo van a elegir, sí, pues claro que la sentencia no va a ser parcial, no va a ser imparcial, va a ser parcial. ¿A qué? A los intereses del juzgador. Ese es el problema, ese es un ejemplo que yo podría tocar de por qué la reforma no resuelve el problema, sino por el contrario, va a generar un estado de incertidumbre. Porque ahora sí, como el cargo jurisdiccional va a ser de elección popular, el juzgador va a estar más interesado en quedar bien con el populus que lo va a elegir que con la impartición de justicia. Y en el tema de las capacidades técnicas de estas personas que lleguen a ganar estas posiciones, estas nuevas posiciones, en tema de ministros, magistrados y jueces, estamos hablando de que la vara se está bajando, porque en tema de años de carrera judicial ya bajó. De 10 a 5. Los exámenes o los filtros que se hacían o que se hacen todavía al día de hoy, tampoco ya no se van a ejercer de la misma manera, ¿no? Va a haber un comité. ¿Y quién va a integrar ese comité que va a decir que tú eres apto? Sí, el reducirlo, uno de los puntos importantes que yo señalaba, se debe de fortalecer, se debe de modificar, tiene grandes áreas de oportunidades la carrera judicial, ¿no? La carrera judicial lo que implica básicamente es que tú puedes ingresar como oficial de partes, ¿no? Como oficial secretario, si no me equivoco, y llegar al puesto más alto, que es magistrado, a través de exámenes, a través de capacitaciones, a través de cursos. Y es muy probable que si tomamos X currículums, encontraremos que personas que se encuentran en esos puestos han venido preparándose, han fallado infinidad de ocasiones, han tenido situaciones, pero han llegado sobre todo, ¿no?, con sus posibles fallas por un tema donde ellos han demostrado esa capacidad. ¿Qué dice la reforma? Bueno, incluso llegaba a plantear el presidente, pues que no tengan experiencia, que lleguen incluso los que van saliendo de las universidades, porque ellos no están maleados. Y entonces, ¿es en serio que pretendemos o esperamos que alguien que va saliendo de la carrera, que no ha tenido una vida laboral, vaya a resolver mi asunto, que tenga la estabilidad emocional suficiente para resolver los asuntos de alto impacto? Y a lo mejor será una analogía muy básica, pero nosotros no, si vamos a ser operados, no decimos con el médico que va saliendo de la facultad de medicina, porque pues tiene los conocimientos frescos, ¿no? Entonces nosotros mismos como ciudadanos estamos exponiéndonos a ese gran riesgo de que nuestros asuntos no sean tratados con el nivel que amerita, ¿no?, que se requiere. Como tú dices, una persona no tan experta, no tan técnica, no tan conocedora en algún tema en específico, pues va a tener pues la potestad de calificar pues un asunto y de dar fallos, ¿no? Es que el que va a llegar es el más popular, digo, hay que decirlo bajito, no me va a escuchar, pero Roberto Palazuelos puede ser el día de mañana tu juez, ¿no? Él es licenciado en Derecho, él es muy popular, es muy adecuado al expresarse, ha tenido sus fotos en distintas facultades y con muchos libros. Mañana puede ser tu juez y puede ser un gran empresario y podrá haber hecho muchas cosas buenas, quien lo crea, ¿no?, en Quintana Roo, lo que sea. Pero mañana estamos seguros de que queremos que él sea juez. Si no me equivoco, Cuauhtémoc Blanco también está estudiando la licenciatura en Derecho. Mañana quieres que ese sea tu juez porque es popular, ya ganó un municipio, un gobernador, pues el día de mañana. Y entonces eso es lo que verdaderamente queremos, ¿no? Ese es el gran problema y de verdad que da miedo. Sí da miedo porque ya cuando puedes escuchar las consecuencias que se presentan o que se pueden presentar, valoras que
La reforma judicial no es idónea, para mí esa sería mi conclusión del tema, no es idónea, afecta la seguridad de las personas, afecta a la ciudadanía. Yo vivo del ejercicio profesional de abogado y el paro del Poder Judicial hoy me afecta, pero yo estoy de acuerdo porque al final no lo veo por una cuestión económica, lo veo por una cuestión de seguridad de la ciudadanía. A lo mejor es una parte de desinformación mía y creo que muchos ciudadanos van a compartir esta duda. El tema de los ministerios públicos locales, ¿a qué poder pertenece? Porque hace rato leí que pertenecía al Ejecutivo. ¿Es verdad esto? ¿Pertenece al Ejecutivo? ¿Pertenece al Judicial? Porque hay este mar de desinformación, ¿no? O sea, si me pueden explicar claro, esta parte. Y qué buena pregunta haces. Primer tema, sin querer volverlo esto complicado. Se supone que el ejercicio del poder se divide inicialmente en tres, ¿no? El ejecutivo, que es el presidente, ¿no? Los gobernadores a nivel estatal, quienes se encargan de ejecutar las leyes. El legislativo, que son los congresos, que ellos recogen la voluntad popular, arman leyes, etcétera. Y está el poder judicial, que dirime. Actualmente existen más o menos aparejados a ese mismo tamaño algo que se llaman organismos constitucionales autónomos. ¿Qué son los organismos constitucionales autónomos? Instituciones técnicamente especializadas para llevar a cabo ciertas funciones, y ahí entra la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Bien, en un procedimiento donde hubo un hecho delictivo, puede iniciar por un tema de flagrancia, donde nosotros somos detenidos, ¿no? Al momento de cometer el delito, somos presentados ante un juez de control, y si este juez de control decide que realmente fue adecuada la detención y que hay datos suficientes para vincularte al proceso, se inicia formalmente el procedimiento penal ante el Poder Judicial. Pero el juez no investiga, el juez resuelve. El Ministerio Público es una persona aparte que con sus policías de investigación, con el policía que a lo mejor realizó la detención, van a aportar todos los elementos para demostrar que este ciudadano cometió el delito. Del otro lado habrá alguien que defienda y que trate de señalar que no fueron las cosas así, pero el juez, él solamente va a dirimir. Si le traes los elementos suficientes para creer, para demostrarme y convencerme de que él lo cometió, entonces lo voy a sancionar. Pero si no lo haces, entonces lo tengo que liberar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchas veces, por toda esta parte que señalo, que es previa al Poder Judicial, no hay policías capacitados, no hay el suficiente personal. O sea, tampoco voy a decir que todos los ministerios públicos sean malos, pero nosotros hemos visto, están en lugares de 2x2, tapizados de expedientes, pues ¿cómo lo van a atender adecuadamente? Entonces, ¿no? Contestando la pregunta en concreto, el tema de los ministerios públicos locales, ¿a qué poder pertenece? Vamos a ponerlo así. Es independiente al Poder Judicial, pero forma parte de la administración pública. Veámoslo así, para que la ciudadanía lo pueda entender. Es parte de la administración pública, que quiere decir que aunque no depende del Ejecutivo, forma parte de esos organismos, de esos órganos de gobierno que administran los recursos, que administran la seguridad, que administran la economía del país. Entonces, llamémoslo que forma parte de la administración pública. Okay. ¿Sí? No forma parte de la impartición de justicia ni de la creación de leyes, ¿no? Ellos no van a ser afectados por esta No toca reforma. Nada, esta reforma no toca nada, y ese es un tema muy importante. Y ahí parte mucho también la molestia, porque es donde tocamos primeramente base a aquellas personas que hemos sido en algún momento afectados por alguna situación, algún delito que se cometió en nuestra contra. Lo primero donde acudimos es al Ministerio Público, es del primero del que nos estamos quejando, de que ya nos está pidiendo dinero, de que el policía de investigación también, de que el perito en no sé qué cosa también ya está interviniendo, y hay como muchas partes que empiezan a desvirtuar mucho este proceso, ¿no? Sí, esa es una de las molestias de la ciudadanía, que por eso insisto, no es adecuada la reforma para resolverlas, no se toca nada respecto a y no tiene nada que ver, y gran parte también de la molestia de la sociedad más bien es hasta hacia este organismo de administración que tú estás comentando, no precisamente al Poder Judicial. Es Entonces correcto. ahí también estamos yéndonos por un camino que no es el correcto. Es correcto. También es importante esto, miren,
Cuando se habla mucho de que los juzgadores sueltan a los delincuentes, ese es el mensaje, sueltan al delincuente. Bueno, en principio el delincuente es delincuente cuando ya se le ha juzgado. Mientras tanto no es delincuente. No sé si alguno de nuestros escuchas o tú has tenido algún familiar que injustamente haya sido detenido y esté en la cárcel, pero es un viacrucis, es algo muy feo. ¿Cuál es la cuestión? Que muchas veces llegan ahí precisamente por esta actividad inadecuada de los ministerios públicos y de las policías. Pero cuando se termina el proceso y el juez ve todas esas inconsistencias, definitivamente lo correcto es que lo deje en libertad, porque no se siguieron todas las formalidades. Ajá. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Yo creo que todos somos más conscientes que hay mucho mal trabajo antes de que se llegue a un juez que afecta a la ciudadanía que en sí mismo la impartición de justicia. Y el punto aquí es que es preferible atender esta parte previa al juzgado que con la reforma no se está tocando. Exacto. Y muchos de nosotros vemos solo la noticia, se deja en libertad a los delincuentes. Y si se deja en libertad a un delincuente que en realidad sí tenía que estar adentro, ¿sabes por quién es? Porque en el previo el Ministerio Público y las policías no hicieron bien su trabajo. Entonces se acaba de despejar mucho esa duda, porque de verdad que la vi muy constante en estas opiniones de la sociedad e incluso de los medios de comunicación, que también, si ellos están bien informados, también aprovechan para desviar la comunicación en la vía correcta, ¿no? Eso es muy importante. Para continuar, y digo, vamos a cerrar este bloque, hay muchísima tela de dónde cortar. ¿Por qué no lo dejamos como un primer episodio y más adelante incluso invitamos a nuestro amigo Andrés para que también se incorpore y defienda un poco y haga un poco de contraposición a lo que ustedes están proponiendo, porque seguramente él tiene otro punto de vista? Vamos a entrar al tema de la reforma laboral, que también fue una de las grandes obras en este sexenio. Igual implicó muchos cambios muy relevantes, y bueno, quisiera que nos platicaran qué es la reforma laboral, qué pilares la conforman, qué cambios sustanciales han ustedes pues ya percibido en la práctica actualmente que ustedes están ejerciendo esta rama del derecho laboral. Muy bien, pues mira, inicio por decirte que en este espíritu de ser crítico me parece que la reforma laboral fue un gran acierto. Son 3 ejes fundamentales que a partir del 2019 cambiaron. El primero de ellos, la impartición de justicia. Antes, aún existen algo que se llaman juntas de conciliación y arbitraje. Ya no reciben nuevos expedientes porque ahora existen algo que se llaman tribunales laborales. Estas juntas están conformadas con cierta estructura tripartita. Los procedimientos eran largos, tardados, estaba un tanto abandonado la justicia laboral. Actualmente, ante los tribunales laborales, tenemos un juez, ¿no? Una persona especializada que está en todo momento frente a nuestro asunto, que en las audiencias está presente, y con un nuevo procedimiento que ha venido a agilizar muchísimo las cosas. El primer punto es el tema de la modificación de juntas a tribunales. El segundo eje tiene que ver con democracia sindical, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado estas expresiones de sindicatos charros, blancos y demás. Lo que busca la reforma es que haya una verdadera libertad de asociación de los trabajadores. Se incorpora algo que se llama voto directo para que ellos puedan elegir a sus representantes. Hubo un proceso de conformación verdadera de sindicatos, de ratificación y de legitimación de contratos colectivos. Y pues bueno, el tercer punto tiene que ver con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el procedimiento de justicia laboral que está conectado con este centro federal, pero este centro federal se va a encargar de conciliaciones previo a juicio, pero también va a concentrar la totalidad de los registros de los contratos colectivos de trabajo y de los reglamentos interiores de trabajo. Entonces, la reforma laboral son estos tres ejes. Antes teníamos juntas, justicia lenta, teníamos también una democracia falsa en cuanto a los sindicatos y pues bueno, estamos en un proceso de transición a que esto vaya mejorando. Antes podía llegar el trabajador a demandar al patrón y directamente, digamos, entraba la demanda, ¿no? Y actualmente hay una etapa de conciliación. Esto es lo que permite. ¿Cuánto tiempo consiste esta primera etapa de conciliación? Claro, el procedimiento anterior, inmediatamente en que tú eres despedido, tienes un plazo de 60 días para que interpongas tu demanda, ibas ante la Junta, depositabas tu demanda y empezaba a correr el procedimiento. Actualmente, la gran apuesta del gobierno, y creo que en cierto sentido ha funcionado muy bien, es la conciliación prejudicial. Antes de que vayas a demandarlo formalmente, tienes que venir a sentarte con tu patrón e intentemos conciliar. Entonces tienen funcionarios conciliadores. Esta etapa dura 45 días y lo que se pretende es tratar de depurar que no lleguen la totalidad de los asuntos a juicio y que también a través del conciliador se puedan establecer arreglos justos, ¿no? Que haya recíprocas concesiones y también de concientizar a ambas partes, ¿no? Grandes problemas que habían antes en las juntas es que pues desafortunadamente no había veces quien le dijera a los trabajadores que el ser despedido no era sacarte la lotería, tienes que ser indemnizado y tienes que ser justa retribución que se te tiene que dar, pero no a sacarte la lotería. Y a veces muchos abogados lucraban con esta situación y también del otro lado había patrones que abusaban del propio procedimiento y había abogados que abusaban del propio procedimiento para esta situación. La conciliación ante una autoridad que nos ayuda con esta explicación de qué es lo que verdaderamente es el procedimiento ha ayudado a depurar. En nuestra experiencia, la verdad es que ha funcionado bastante bien la conciliación prejudicial. Ok. ¿Y cuál es tu opinión general, Iván, sobre cómo está funcionando esta nueva reforma laboral, este proceso? ¿Qué áreas de oportunidad tú todavía le sigues viendo? Muy bien, el área laboral es inmensa. Entonces comenzó bien, pero la carga de trabajo ya ha desbordado a los tribunales. Ok. Entonces hay un área de oportunidad en las judicaturas, en los consejos, tanto locales como a nivel federal, para que se puedan destinar más recursos para esta materia en específico, que hemos visto comenzó bien. La verdad es que el tema prejudicial es bastante bueno y hay menos juicios que ya se inician, pero aún así sigue siendo cantidad y cantidad de procesos que han desbordado la función judicial. Entonces yo creo que una de las áreas de oportunidad sería destinar más recursos a este tema. También un área muy importante es ya en materia un tanto de litigio contencioso, que hay algunos principios que los juzgadores sí están observando la buena fe. Y era muy común en los procesos anteriores, entre las juntas, que abogados, aún sin experiencia, muchos conocimos de ellos, los coyotes, realizaban formatos, machos de demanda y lo que se les ocurría, ¿no? Entonces, con este tema ante una autoridad jurisdiccional que ya tiene otras capacitaciones, que tiene otra formación ya más especializada, creo que ha servido. Hemos encontrado casos en los que el juzgador advierte que alguna de las partes está mintiendo. Él dice, alguien aquí está mintiendo. Entonces de inmediato da vista al Ministerio Público y les dice, si tú me estás mintiendo o tú me estás mintiendo, te vamos a iniciar un procedimiento por falsedad ante autoridad judicial. Y eso ha limitado y nos ha llevado y nos ha forzado a arreglos. ¿Por qué? Porque este órgano ya está aplicando ciertos principios que trae la reforma judicial
y que han provocado que en realidad se llegue a un punto justo. Ponos un ejemplo de alguna falsedad, a ver, que te haya tocado en la praxis. Y fue hasta, bueno, Sí, ya dejen de estar firmando hojas en blanco, por favor. No, en el gremio también fue conocido porque muy pronto a echar a andar los órganos judiciales, por eso ya son órganos judiciales en materia laboral, las juntas tenían una conformación extraña entre administrativos y judiciales, pero estos ya son órganos jurisdiccionales. Hubo un caso donde un abogado, porque el abogado es quien hace el cálculo de un trabajador, dice, pues venimos aspirando, y hace una cuantificación estratosférica. Okay. Entonces, cuando el juzgador revisa y advierte la cuantificación estratosférica, le dice, oye, esos conceptos están equivocados y no estás conduciéndote con buena fe, y voy a dar vista al Ministerio Público por si se actualiza que tú me estés aquí tratando de ver la cara, ¿no? Y entonces la resolución iba en el sentido de decirle al abogado que aquí no viniera a hacer aquellas cosas viciadas que hacía en el proceso anterior. Y eso fue muy sonado recién. Y de las cosas, de las cosas más comunes que en realidad nos ha cambiado a todos los abogados. El procedimiento laboral en cuanto a quién debe probar qué cosa es muy benéfico para los trabajadores, ¿no? Reconoce que hay una desigualdad económica y jurídica, y entonces cuando nosotros entramos a un juicio como demandados, es como ir perdiendo un partido, para mí, 2-0. Porque tenemos nosotros que acreditar distintas cuestiones. Y esto lo llevo a este punto, que aprovechando esta situación de que es el patrón demandado el que tiene que acreditar condiciones de trabajo, muchas veces los abogados de trabajadores, en vez de poner el salario real, lo inflaban. En vez de señalar prestaciones real, trataban de señalar cuestiones distintas. Y entonces ahí los juzgadores han advertido que muchas veces se dan estas simulaciones, y es donde dan vista al Ministerio Público. Y un caso que a nosotros nos fue trascendente fue en aquel en donde defendíamos una empresa, y a la persona a la que se le imputó el despido se encontraba en Canadá. Nosotros simple y sencillamente dijimos, pues es inexistente el despido porque esta persona no se encontraba aquí, y pues quieren el oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Vamos a verificar este tema. Y entonces ahí nos detuvo el juez. Alguien está mintiendo aquí. Una persona no puede estar en un mismo lugar, en dos lugares a la vez. Que por ahí, por ejemplo, nosotros vivimos un caso bien particular porque digo, yo lo quiero comentar, que al aire trabajamos juntos, colaboramos juntos, y por ahí era la clásica leyenda que aparece en una demanda laboral, ¿no? El trabajador denuncia: tú, Karen Rodríguez, me despediste afuera del domicilio de la empresa y me gritaste en mi cara, estás despedido. El día tal, fecha tal, ¿no? Y ya al momento de que estábamos compartiendo información, dice la llamada ahorita Karen, dice, si yo ese día ni estaba en México, ¿no? Si yo andaba de vacaciones en Chihuahua, ¿no? Y dice, ¿tienes manera de acreditar que estabas en Chihuahua? No, pues sí, pues está pues mi boleto de avión o no sé, tickets de consumo que del Oxxo. Había hasta fotos, ¿no? Ajá. Sí, yo estaba en la graduación de mi prima acá, estaba acá bailando el YMCA, y este cuate dice que yo lo despedí ese día, ¿no? Entonces, pues estuvo chistoso, ¿no? Esa parte. Sí, y esta parte del procedimiento ha venido a corregir muchas de esas situaciones. Hace rato mencionabas qué áreas de oportunidad hay en este procedimiento. Sin duda fue un gran acierto la reforma, pues ahora se requiere presupuesto, ¿no? La Ciudad de México está colapsada terriblemente, los juzgados son 9 juzgados para una ciudad que recibe a tantos trabajadores del Estado de México, de la zona conurbada, etcétera. Realmente ya es muy complicado. Entonces, una área de oportunidad es que se reconozca que requiere presupuesto. Una segunda área de oportunidad tiene que ver con esta concientización de las personas, tanto de trabajadores como de patrones, que es lo que verdaderamente te toca a ti, trabajador, derivado de esta situación. Y patrón, entiende que el romper la estabilidad en el empleo puede tener una consecuencia, y que si tienes razón, pues también hay mecanismos de cómo podemos darle salida, ¿no? Y por último, sin duda,
un área de oportunidad que a la vez ha venido depurando este tipo de abogados, ¿no? El procedimiento actual, llegar a juicio en este nuevo procedimiento, te desnuda si conoces tu expediente, si sabes comunicarte, si tienes una capacidad argumentativa inmediata y si realmente sabes de derecho, ¿no? Entonces, esa es ha venido depurando muchos abogados y también es una oportunidad para los que están transitando en esa parte. Yo creo que esta transición que ha hecho el sistema jurídico mexicano a la oralidad ha servido y a la ciudadanía, porque en los procesos anteriores, que eran de corte escrito, donde te explicaba hace un rato, había un abogado que se tenía el machote y traía la leyenda esa, ¿no? Estás despedido, ¿no? Sí. Era muy fácil mantener una demanda y los coyotes de eso vivían. Entonces, la especialización que hoy requiere un juicio oral, como el que se lleva en materia laboral y en otros procesos que están mudando para allá, en otras materias que se está mudando el proceso para allá, implica que los abogados tengan una mayor preparación y por lo tanto los ciudadanos estén mejor representados. Y creo que ese es uno de los principales beneficios que trae la reforma en materia laboral. Como decía Rodrigo, ahí se expone al abogado y se da a conocer si sabe o no el expediente, si sabe de la materia. Entonces creo que eso es uno de los aportes de este tipo de reformas y que en el sistema jurídico mexicano se está viendo en otras materias y que sirve a la ciudadanía. Yo invitaría a la ciudadanía a que puedan preguntar, y no está mal, cuántas horas audiencia tiene el abogado que lo representa. Digamos que se ha gringado también esta parte, ¿no? De los juicios en sala, ¿no? Como ahorita los están platicando, orales, ¿no? Ya tuve la experiencia, yo creo que tendrá unos 3-4 meses de un juicio laboral y aún en esa instancia la jueza estaba muy en la disposición de concilien, ¿no? Todavía hubo esa oportunidad ya en esa instancia y tienen unas salitas como para que todavía te hagas team back con tu abogado y dices, bueno, sí, pues ya estamos aquí. Se impulsa mucho a la resolución del problema en ese momento, ¿no? No con el afán de seguir prolongándolo más, que de la manera escrita creo que no se fomentaba tanto esta fluidez, ¿no? En el proceso. Sí, es correcto. Este nuevo procedimiento la apuesta mucho a la conciliación y esta conciliación se puede dar hasta antes de que se emita la sentencia y nos invita a todos los que somos partícipes en el procedimiento a que tengamos una mentalidad distinta, ¿no? De la conciliación, de recíprocas concesiones, ¿no? Los jueces en ese sentido, en efecto, sin duda han auxiliado mucho, han tenido esta empatía para este tipo de asuntos y también te puedo decir que cuando consideran que algo no debe ser resuelto a través de este procedimiento de conciliación, también lo han marcado, ¿no? Hace un momento señalábamos de las grandes abusos que había por parte de abogados de trabajadores, pues también de este lado, cuando somos defensa patronal, había X cantidad de cosas que ahora vienen siendo sancionadas, ¿no? Simulaciones de ofrecimiento de trabajo, simulaciones en cuanto a renuncias, simulaciones de cómo acontecieron ciertas cosas, y gracias a un principio denominado principio de realidad, este procedimiento se ha ido agilizando con la gran apuesta a la conciliación y que en todo caso llegue a juicio aquel asunto que verdaderamente amerite que yo juez intervenga para resolver y con la implicación que esto tenga, ¿no? Entonces, en efecto, la conciliación es la gran apuesta. A la ciudadanía le va a interesar esto. Creo que quien represente sus intereses debe de estar calificado para negociar. ¿Por qué? Porque el fin de la impartición de justicia es darle a cada quien lo que considera le pertenece, ¿no? Entonces un trabajador considera que le pertenece una cantidad por haberle cortado su trabajo. Y así cada parte va buscando su interés personal. Entonces, el fin de un juicio no es una sentencia en papel que diga quién tiene la razón. En realidad es que cada uno reciba la retribución buscada. La conciliación y los abogados que la practiquen van a poder llegar a acuerdos que signifiquen un poco esto, ¿no?
no el perder solo uno, sino el ganar ambos. Y es muy común encontrar abogados de antaño, ¿no?, que solo piensan en litigio, juicios, sentencias, y no están abiertos a estas formas de resolver los conflictos que son muy, muy óptimas. Entonces yo creo que es importante que esto trae la reforma. El operador jurídico sea consciente de que es mejor a veces un arreglo. Una mentalidad de ganar y no de ganar-perder. Porque así es como se visualizan los juicios. Yo gano, tú pierdes, ¿no? Y muchas veces, pues luego ganando estás perdiendo, ¿no? El cambio de mentalidad de se puede ganar, ¿no? Correcto. Y bueno, pasando al siguiente bloque, vamos a conversar sobre el tema del compliance enfocado a las empresas. Primero que nada, ¿quién de ustedes nos puede dar una explicación en concepto de qué es el compliance laboral? Muy bien, pues mira, el compliance, la forma más inmediata con la que uno se puede entender es cumplimiento normativo. Sin embargo, a mí me gusta más señalar que el compliance es un sistema de gestión mediante el cual se identifica y mitiga riesgos de incumplimiento normativo, ¿no? Y dicho de forma sencilla, pues bueno, es identificar todas las obligaciones que puede tener una empresa en las distintas materias. Pero pues bueno, va enfocándose, por supuesto, a la especialidad que cada abogado o cada empresa pueda necesitar. Eso es el compliance. Y ahorita que comentaste sobre el tema normativo, ¿podrías darnos algunos ejemplos sobre qué clase de riesgos puede caer una empresa en algún incumplimiento? Estamos hablando de alguna empresa de transporte, por ejemplo. ¿Qué tipo de incumplimiento podemos caer que sea de un riesgo, tal vez una posible inspección de algún órgano gubernamental que pudiera llegar a hacernos una inspección en el tema de cumplimiento normativo? Muy bien, pues mira, vayamos un poco de lo general a lo particular, que creo que también le será de ayuda en algún momento a los escuchas. Y en tanto la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social se encuentran distintas obligaciones, y una muy inmediata que tal vez podría aplicar no solo para ti, sino en general, la obligación de inscribir a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quien tenga una empresa de transporte comprenderá el riesgo enorme que es no tener registrados a los trabajadores, porque naturalmente están expuestos, ¿no?, desafortunadamente, a distintas situaciones que pueden implicar desde accidentes menores hasta accidentes graves. Entonces, especificado para la empresa de transporte, puede ser uno muy, muy grande, pero en realidad está dispersas dentro de estas dos legislaciones X cantidad de obligaciones, desde algunas muy básicas como pueden ser tener contratos de trabajo que también son verificados por inspección del trabajo, tener los comprobantes de que se han pagado los salarios de forma adecuada, pago de prestaciones, ¿no?, que han disfrutado de vacaciones, y pasando a cositas un poco más complejas, ¿no? Actualmente la Ley Federal del Trabajo te obliga a tener protocolos de atención para temas de violencia y también para temas de acoso, que tienen que ser estos protocolos consensuados con los trabajadores, y hasta los temas más complejos que pueden ser el tema de la libertad sindical. Y si bien aquí como patrones o empresa no tenemos una obligación de hacer, más bien tenemos obligaciones de no hacer, y esto también es compliance, el conocer las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Ahorita tocando un poquito el tema que estabas tocando, el tema de tener un contrato colectivo o individual registrado debidamente ante la Secretaría del Trabajo, ¿eso podría ser una parte de este cumplimiento? Sí. Asimismo, el reglamento de trabajo. En efecto, a mí me gusta cuando estamos dando estas primero pláticas y después servicios a las empresas, establecer como una columna vertebral que también va a ser nuestro mapa de riesgos. También me gusta encontrar el enfoque
dependiendo quién es el cliente ante el cual estamos, ¿no? Por dónde podemos entrar. Lo relevante está en que se debe de entender esta parte del cumplimiento normativo desde una perspectiva muy humana, ¿no? Que tiene que ver con entender la dignidad de los trabajadores, pero también lo puedes ver desde una perspectiva económica. Y eso implica que tengas claridad de muchos aspectos, como pudiera ser uno de estos. En esta columna vertebral, en uno de los puntos que tocamos a veces con las empresas, está el tema de la libertad sindical, y el contrato colectivo que tú mencionas es algo que una vez que se organizan ellos como trabajadores y tocan puerta con nosotros y celebramos un contrato colectivo, pues hay una obligación de registrarlo en este nuevo centro de conciliación y registro laboral, lo mismo que el reglamento interior de trabajo. Entonces esta también es una obligación que es de un hacer por una parte y de un no hacer al momento de que ellos están conformándose como sindicato. Tú ahorita comentaste un concepto, se me hace muy relevante, el tema del mapa de riesgos o un análisis de riesgos, que es desde este análisis de donde parte, tú puedes ir identificando dónde, primero que nada, qué tipo de empresa es, ¿no? A qué sector pertenece, cuál es la naturaleza, si es de producción o brinda servicios. ¿Qué incluye este mapa de riesgos? ¿Qué tú contemplas al momento de que te sientas a hablar con un cliente para, pues, hacer este levantamiento? Muy bien, pues mira, cuando nosotros tenemos el acercamiento con alguno de los clientes, tenemos nosotros que ser un valor agregado para ellos y ser el abogado como dentro de tu empresa, ¿no? Entender cómo funciona, qué es lo que haces, cuáles son tus procesos, porque a partir de ahí empezamos a identificar muchísimas cosas, ¿no? Nuestro mapa de riesgos nos va a decir desde cuestiones simples de cuántos trabajadores tienes, y luego en el match cuántos tienes registrados ante el Seguro Social, cuánto perciben estos trabajadores, y luego en el match pues con cuánto los tienes registrados. Y en ese sentido pues vamos escalando las cosas tienes conformadas las comisiones mixtas que te establecen la propia Ley Federal del Trabajo, tienes ya protocolos en atención de violencia, de discriminación, de acoso, cómo los elaboraste, están capacitados, tu personal verdaderamente conoce, ¿no? Y más adelante, pues bueno, también algunas cuestiones ya muy administrativas de carácter jurídico, de pues, quiénes son tus representantes, cuentan con facultades, cuáles son tus procedimientos administrativos cuando quieres sancionar a alguien sin que esto implique una rescisión en sí mismo, y también cuáles son tus procedimientos de rescisión. Entonces nosotros, al conocer de fondo a la empresa, sentarnos con la persona encargada de explicarnos, vamos identificando, y por supuesto que van saliendo dependiendo. No es lo mismo estar hablando con una empresa que se dedica a la producción de medicamentos, pues ellos tienen normas muy específicas, no es lo mismo los que están en limpieza, que tienen normas muy específicas, y no es lo mismo los transportistas, que ellos también tienen normas muy específicas. Entonces así funciona este proceso de identificación, mapa de riesgos, hagamos un semáforo, estos están en rojo, estos están en amarillo, y en estos no hay ningún problema. Tal vez pudieras cambiar algo, pero en realidad estos son los más relevantes por atender. Y en tu experiencia, ¿cuáles son esos focos rojos que ves más constantes en el grosso de tus clientes, donde dices, esta es la constante, siempre están como incumpliendo en este tipo de cosas? ¿Cómo qué ejemplo nos pudieras dar? Los más simples. Aparte de que no inscribe la gente al Seguro Social. Así es, sí, tienes razón. Las cosas más simples, no tener contratos de trabajo. Hay una práctica anterior, creo que ha venido modificándose, donde las empresas, cuando celebraban contrato con los trabajadores, no se los querían compartir, y no tiene ningún sentido el no compartírselo, o a veces ni siquiera lo querían redactar pensando que esto iba a auxiliarlos de cierta manera. Hace rato mencionaba el tema de las cargas procesales, pues es un balazo en el pie el no tener algo tan simple como un contrato de trabajo. Algunas otras cosas que también son muy sencillas y que trascienden cuando estamos ante una inspección o cuando estamos ya propiamente en un juicio, el tema del control del ingreso, de la salida y de las horas extras, ¿no? Que a veces decimos, bueno, o documentamos, ¿no? De no puedes trabajar horas extras si no te lo permito. Sí, pero si no lo tienes aparejado de un registro de asistencia de salida, pues eso de nada te va a servir. Entonces, estos son desde los más básicos
hasta algunos temas muy complejos. Cuando tú eres una empresa especializada, sí o sí requieres una capacitación en normas oficiales mexicanas que le puedan ser aplicables y también algunas normas administrativas de carácter laboral. Entonces, te podría decir que por una parte hay una especie de ignorancia, de leyendas de lo que se debe o no se debe hacer para proteger a la empresa, y por otra parte un total desconocimiento de lo que tú como empresa especializada tienes que cumplir en materia laboral. A mí me gustaría abonar que todo este tema del compliance tiene un objetivo, que la alta dirección de la empresa, los directivos de la empresa, los operadores de la empresa, conozcan lo que tienen que hacer. Y entonces la empresa tiene que enfocar recursos a capacitación continua, capacitación continua, capacitación continua. Uno de los aspectos importantes del compliance es que se conozca qué hacer, cómo hacer, y que cuando el trabajador no lo esté haciendo, tú tengas justificación para exigirlo, y si no, entonces prescindir. Okay. ¿Va? Entonces el compliance implica mucho que la empresa esté buscando la capacitación continua y justificando que sus empleados estén capacitados. Si es una cuestión muy técnica, como cumplimientos de normas oficiales mexicanas, pues que documenten que se están capacitando en eso, porque al final del día es lo que tú vendes allá afuera como empresa, la especialización en esos conocimientos. Y son cuestiones básicas, como por ejemplo muchas empresas no toman en serio la parte del código de conducta, del código de ética, que también les permite tener una modulación en la relación laboral de qué tanto el trabajador está cumpliendo con los estándares que tú mismo como empresa pusiste, y en el momento en que no los estás cumpliendo, pues también puedes estar documentando que pese a las capacitaciones y pese a que tú estás promoviendo estos códigos que regulan la actividad de los empleados, ellos no están respondiendo. Hay un concepto que volvemos a este tema de la desinformación o de estas leyendas urbanas que hablan del no tener un aviso de privacidad, por ejemplo, nos puede repercutir en alguna clase de multa. ¿Qué es el aviso de privacidad? ¿Para qué sirve? ¿Qué entidad es la que lo pide? ¿Y de qué habla? ¿De qué trata un aviso de privacidad? Como un ejemplo de estos tantas cosas que existen que uno no sabe, pero pues que en cualquier momento te puede caer, ¿no? Como que te cae la COFEPRIS, tienes tu consultorio dental y te cae la COFEPRIS y te puede clausurar porque no estás cumpliendo determinadas normas, ¿no? Muy buena pregunta. Hemos tenido muchos temas de esos. Y primero, ¿sí es necesario un aviso de privacidad? Sí. Okay. Segundo, ¿cuándo? Cuando tú recabas información que identifique una persona. Esa es la clave. Okay. Nombre, ya identifica. Teléfono, ya puedes identificarlo. Correo electrónico, dirección. Y eso es básico. Y hay empresas que toman datos hasta de los llamados sensibles, cuestiones ya más profundas, como por ejemplo hasta temas de salud o temas de cualquier índole que ya afectan el interior de la persona. Tú cuando entras a una empresa, desde que te piden tu credencial de lector para el ingreso y la dejas en consigna, le estás dejando pues todos tus datos no solo personales. Eso, desde que grabas, si tienes cámaras de videograbación que captan tu rostro cuando entras, o si le toman la famosa foto para la credencial, ¿no? Y eso ya es muy complejo, y tienes que estar cumpliendo con la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, ¿ok? Entonces, muy importante, si tú estás grabando en tu empresa, debe haber un aviso de privacidad en donde hagas del conocimiento que estás grabando y que la persona que quiera hacer valer sus derechos, ARCO, así se les conoce, derechos que en pocas palabras tú puedes a través de esos derechos rectificar, modificar tus datos o cancelar su mantenimiento. Entonces tiene como empresa que establecerse el canal mediante el cual vas a usar esos derechos, y le puedes decir, oye, tienes cámara, yo no estoy de acuerdo, borra mi grabación, te hago llegar el correo, y si tú no lo mantienes, entonces las personas afectadas pueden ir ante el INAI. ¿Ok? Hasta hoy, porque va a desaparecer en unos porque cortos meses. Dice el presidente que no sirve para nada. Pues yo no lo creo así, pero tuvimos casos donde de verdad multas estratosféricas. Ajá. Porque empresas, clientes nuestros, captaban información vía página de internet
como todo, ¿no? Contáctanos. ¿Y qué te pone el link? Correo, nombre y cotización. Pídenos una cotización. Sí. El INAI, haciendo su función de investigación y de supervisión de aplicación de la ley, pues se detectó que había cientos de empresas que captaban esta información, no tenían aviso de privacidad y toma las sanciones. Tenemos una muy relevante que de hecho ha llegado a la corte porque la sanción era de 3.2 millones de pesos por este tema, imagínate. Que ahorita lo que se hace en las páginas web, que en la misma página web tú puedes agregar tu aviso de privacidad, ¿no? Que es tal vez la forma correcta en la que sí, pudiéramos pero debes hacerlo. de poner un campo, que ya todos lo hacen la mayoría, donde leí el aviso, o sea, tiene que haber un touch, no nada más basta que lo como un tengas acuse ahí. de... Exactamente. Ok. Y hay algo que apenas escuché que si medio sabía este tema del aviso de privacidad, menos sabía de lo que a continuación les voy a decir, que es el aviso de publicidad. ¿Lo conocen? ¿Saben de qué trata el aviso de publicidad? Yo no conozco el aviso de publicidad. No, sería interesante, o sea, por ahí vi que era un tema ya que tiene que ver con el tipo de anuncios y de las personas que salen en esos anuncios, porque también se maneja información al respecto de estas personas, ¿no? Entonces, pues... Habrá que llamar a un abogado. Pues digo, son materias ya de sí, es que en realidad se conecta con un tema administrativo, del cual no dominamos, pero con mucho gusto en la siguiente ocasión podemos platicar al respecto. Y solo por no dejar, tú señalabas que estaba, y muy rápidamente, esta situación de protección de datos personales. Dentro del compliance laboral hay 2 protocolos muy importantes en los que también fallan las empresas y que va a auxiliar muchísimo con el ambiente laboral, pero también a erradicar cierto tipo de prácticas. Señalaba sobre el acoso laboral. Requieren las empresas una capacitación de entender estas expresiones que tenemos, que son violencia, estas expresiones que tenemos en contra de las mujeres, estas bromas que pueden generar algún tipo de repercusión y que se tiene que pasar a un papel y es parte de una de las obligaciones. Y también tenemos que tener en parte de este cumplimiento normativo canales de quejas, ¿no? Es importante que nuestro personal, que la empresa, que todos desde los liderazgos hasta la última persona entienda que hay posibilidades de que nosotros modificamos esta situación. Y esto requiere mucha voluntad por parte de la empresa. Yo inicié diciendo que a veces le entro de una manera o a veces le entro de otra. A mí me encantaría sensibilizar siempre a las empresas desde que actuar de forma correcta es lo mejor, desde una parte muy empática, pero si no, a veces también entramos por la otra. Si no lo haces de esta manera, mañana se va a traducir en temas económicos y pudiera parecer esto algo tan absurdo, tan indiferente como lo pareció en su momento el tema de protección de datos personales, pero cuando les pega en los temas económicos comprenden la importancia de tener verdaderamente un plan de cumplimiento normativo y tener estos mapas de riesgos, ¿no? Entonces, era esta aportación. Entonces, digo, para las empresas es obligación crear estos canales de comunicación para que este tipo de situaciones, quejas, padeceres de parte de los trabajadores, pues lleguen a, primero que nada, a las personas que toman las decisiones y puedan ejecutar acciones. Otro ejemplo de eso puede ser el tema del bullying laboral, ¿no? Que pues tal vez en una encuesta de clima laboral pueda recabarnos también esta información, ¿no? Aparte de tener un buzón de quejas, o sea, crear los mecanismos para que este tipo de situaciones puedan fluir, ¿no? A veces, pues no sé, en mi caso y en mi experiencia también me ocurrió que estaban ocurriendo este tipo de situaciones de bullying, que pues yo creo que en todas las empresas puede llegar a ocurrir porque pues podemos ser llevados y siempre este tipo de situaciones van subiendo de nivel desafortunadamente cuando no hay un correcto control o no hay líderes que pongan en orden estas situaciones, entonces ya se convierte en un problema más grave, ¿no? Entonces el desconocimiento de esto pues no nos exime, ¿no? Principalmente nosotros como jefes o líderes de equipos de trabajo. Es correcto, sí, si pudiera concluir esta parte en relación al compliance, yo te diría que las empresas
tienen muchísimas obligaciones, ¿no? En relación a lo que decía, pero hay una columna vertebral. Esta columna vertebral va a ser primeramente pues una concientización por parte de las cabezas de la importancia del cumplimiento de todo lo que hay en general. Segundo de ellos, creo que es importante que todos entiendan algunas cuestiones de derechos humanos, porque tiene que ver también con la discriminación, el cómo me refiero a una persona o cómo la excluyo de cierta situación, el por qué puede ascender a alguien de puesto y por qué la otra no. Cuando nosotros entendemos parte de esto de los derechos humanos, podemos visibilizar y eso nos va a ayudar a mejorar estos protocolos que estamos hablando de violencia y de acoso. Junto con esta columna vertebral, pues también tenemos que entender nosotros como empresa que debemos de permitir que se organicen los trabajadores, que nosotros no tenemos aquí ningún tipo de injerencia y que uno de los puntos más importantes y que tiene que ver de forma transversal con todo lo que hemos venido platicando es que desde una cultura democrática establezcamos procesos de presunción de inocencia y de debido proceso. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántos trabajadores no han sido de alguna forma rescindidos sin tener la posibilidad siquiera de que te explique? Tal vez vino hoy tu gerente y te dijo que algo sucedió de tal manera y tú ya diste por hecho que algo sucedió. Bueno, la presunción de inocencia implica que tenga la posibilidad, ¿no?, de que nosotros creamos que tal vez no fue de esa manera, que haya una aportación por parte dentro de nuestras jerarquías de cuál es la responsabilidad de esta persona y que tenga la posibilidad de ofrecer lo que él considere conveniente. Y esto nos va a ayudar a que tengamos rescisiones de una mejor manera, que no estemos siendo injustos, por así decirlo, con un trabajador y que en el caso de que el día de mañana tengamos una contingencia de carácter laboral, pues nosotros como abogados vamos a poder justificar legítimamente por qué algo sucedió. Pero esta columna vertebral va a generar obligaciones para todos lados y es parte del compliance, ¿no? De acuerdo. Y pasando al siguiente bloque, que ya se volvió como un capítulo constante a lo largo de las entrevistas, porque a mí en lo particular me genera mucho interés, mucha incertidumbre y mucho de qué hablar. El tema de la inteligencia artificial que está en boga, ya viene desarrollándose desde muchos años atrás, por lo menos yo diría unos 10 años. Y ahorita estamos en un momento cumbre en el cual se están definiendo muchas cosas, muchas posturas al respecto de la inteligencia artificial y de qué papel va a tomar actualmente, ¿no?, en el mundo laboral. También hay que partir del hecho de que México pues no es un país tan desarrollado, por ejemplo, como Japón, China, que estos países pues ya tienen empleados que son robots, que ya están ocupando posiciones muy en específico en el campo laboral. Ya Estados Unidos ya está por detrás, países de Europa, tal vez países latinoamericanos vamos a ser de los últimos que vamos a empezar a tocar este tipo de situaciones, ya hablando de esta movilidad laboral que va a existir, ¿no? ¿Qué opinión tienen al respecto del tema de la inteligencia artificial y cuál va a ser su papel aquí en México particularmente, ¿no? Muy bien. La inteligencia artificial, como muchas tecnologías o descubrimientos en el pasado, son benéficos. Traen aportaciones, pero también surgen dilemas éticos, como en cualquier otro descubrimiento anterior. Estos problemas éticos creo que se pueden resolver desde dos puntos. Primero, tener conciencia de la dignidad humana en cualquier tema. Y segundo, acortar las brechas que las tecnologías generan en los que son iguales. La inteligencia artificial, he escuchado de algunos informáticos, no debe espantarnos, sino más bien debe provocarnos a cambios y a crecimiento. La inteligencia artificial en el aspecto laboral también supone un reto para los propios trabajadores. Y creo que es oportuno que tengan en cuenta que un trabajador mayor preparado, aunque sea en aspectos de inteligencia artificial, va a ser más rentable para la empresa, va a ser más productivo, va a ser más tomado en cuenta. Lejos de pensar que la inteligencia artificial va a suplantar totalmente al trabajador, es cómo yo, trabajador, me adecuo con la inteligencia artificial para hacer más funcional mi labor, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que las naciones han estado debatiendo. Me metí un poquito ahí a revisar algunos datos de la UNESCO
y ya sacaron unas recomendaciones. Les podemos igual ahí compartir el link del documento. La UNESCO manda algunas recomendaciones y en el apartado de economía y trabajo de este documento hay dos que me gustaría destacar. La primera es que se deben promover enfoques de enseñanza y aprendizaje. Otra vez la empresa tiene a su cargo la capacitación de su personal en este rubro de inteligencia artificial. No solo ya en el compliance del que hablábamos, sino con las nuevas tecnologías. Pues claro, si se capacita al personal, obtienes mayores beneficios económicos, pues ¿por qué? Vas a prestar mejores servicios, vas a ser más especializado. Entonces la UNESCO dice, oye, en el macroeconómico, las empresas, los organismos del Estado, los órganos del Estado, las iniciativas privadas, las instituciones deben de promover la enseñanza y el aprendizaje. ¿Para qué? Para que sea la mayoría que pueda utilizar estas herramientas, ¿no? Y dos, que se debería de acortar las brechas y tener que hay entre la gente que sí puede acceder a la tecnología y la que no. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene ya un tema de equidad, ¿no? Habrá personas que por sus propias condiciones sí van a tener más rápido acceso a aprender de la inteligencia artificial, y con las que no, ¿qué? Por tanto ya las vamos a descartar, las vamos a desechar. Apenas vi en una entrevista entre Osotrava y Rodrigo Herrera, no sé si la vieron. Rodrigo Herrera es director de Genoma Lab, entonces él estaba platicando que iba a haber una demanda descomunal de estos asistentes que son pues robots, ¿no? Que en las casas iban a existir pues robots que te van a hacer la limpieza, que te van a asistir, te pueden llevar tu agenda, casi tu asistente personal. Entonces esta demanda de este tipo de, ¿cómo llamarlos?, de robots van a estar mucho en boga. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Sálvese quien pueda. Desde el nombre suena muy aparatoso, ¿no? De Andrés Oppenheimer, y habla sobre una lista que proviene de una investigación de la Universidad de Oxford, en donde sacan la lista de los empleos que corren más riesgo. O sea, todos los empleos corren riesgo, pero hay una lista de prioridades. Principalmente los empleos que primero van a empezar a ser sustituidos por la inteligencia artificial o por robots son los que son más mecanizados. Y esto es algo que ya venimos viviendo desde la revolución industrial. O sea, ya es algo, como tú dices, que no es de ahorita, ya viene forma parte de la misma evolución. Pero hablaba, por ejemplo, hablando de empleos de más riesgo, ejemplo, los meseros, los hostes, estos empleos que parecen ser rutinarios, pero también contrapone a la parte del trato persona a persona, darle la bienvenida, y platica cómo en los casos de Japón ya existen incluso hoteles donde la mayor cantidad de empleados son robots. Y yo ahí te diría que leíste eso. Bueno, nosotros como abogados también estamos impactados, ¿no? Desde una parte muy amena hasta una parte donde nos pone a pensar. Señalabas sobre estos estudios que hay. En algún momento leí un ejercicio que se hizo en Cambridge, donde básicamente pusieron a X cantidad de abogados versus con uno de estos sistemas de inteligencia. Se le aporta la información y se le pone ya un asunto concreto. Resolvió de mejor manera la inteligencia artificial que todos estos abogados, porque al poder amalgamar y sintetizar toda la información, tuvo un resultado mejor. Y nosotros ya lo vemos en el día a día. Desde esta pequeña novedad que tiene la aplicación de WhatsApp, donde tenemos un asistente de inteligencia artificial, pues debo decirte que yo hay veces que escribo correos, lo paso por ahí y me lo depura. Y hay muchas cosas que le voy preguntando. Y con sinceridad, no es como que uno piense de, bueno, pues podemos prescindir de otras personas, ¿no?
pero en la medida en la que uno se vaya capacitando para utilizar esta herramienta, te darás cuenta de que puedes ser un ser mucho más competitivo respecto de otras personas, ¿no? O respecto de otros despachos de carácter jurídico. Entonces, no está tan lejano y yo creo que impacta más incluso en servicios como los que nosotros prestamos que aquellos servicios que son más personales. Lo importante aquí está, como sucedió en su momento con la brecha digital, que fue un concepto que se acuñó para denominar a aquellas personas que tenían acceso a internet y para aquellas que no tenían. Cómo en el día a día de esas personas les cambiaba la vida respecto del que puede inmediatamente acceder a información, capacitarse, aprender, etcétera, respecto de los que no pueden, respecto de los que saben usar, respecto a los que... Y creo que nosotros estamos acercándonos a generar ahora un nuevo concepto que pueda denominar esta falta de uso que pudiéramos tener respecto de este tipo de herramientas. ¿Ustedes se imaginan estando, por ejemplo, en una sala de audiencia debatiendo y argumentando contra un robot con inteligencia artificial que obviamente pues él tiene en su memoria, tan solo con el puro acceso a internet que va a tener, tiene acceso a todas las leyes y a todas las jurisprudencias que ya se emitieron y te puede dar una respuesta? Y ahorita que dijiste esta herramienta del WhatsApp que te aparece, es un buscador que está en la parte superior de la pantalla. Esta inteligencia artificial está aprendiendo de todas las cosas que nosotros le estamos preguntando todos los días y eso la va alimentando. Multiplícalo por el número de usuarios de WhatsApp que tenía ahorita. Subimos el tema de ChatGPT, Gemini, otras plataformas que ya existen en la actualidad que son de muy fácil acceso para nosotros. Pero ¿cómo ustedes se imaginan este escenario, no? En una sala de audiencia imagínate a Iván contra un robot. La robotina. Ajá. Los supersónicos lo predijeron. Y exactamente, son estos mundos distópicos que parecen lejanos, ¿no? Pero que pues realmente todo apunta hacia allá. ¿Cómo se imaginan? Tú hablabas de un tema de que nos va a hacer competitivos el usar este tipo de herramientas, pero al momento de que nosotros ya compitamos contra robots, ¿dónde vamos a quedar parados? ¿O ustedes cómo ven este escenario? Yo creo que la reforma judicial debería plantear la introducción de jueces por inteligencia Imagínate, artificial. jueces robots ya, o sea, Olvidémonos incorruptibles, de todo lo que que no te piden prestaciones de ley, ni prima vacacional de $500,000 pesos, ni nada de eso. Esa debería ser una buena reforma. Sí me imagino que pueda llegar a realizarse ejercicios o debates ante la inteligencia artificial. No veo cercano que resuelva un juez o que tengamos de contrario a un abogado robot. Uh-huh. Pero sí creo que se pueden utilizar las herramientas por muchas cosas, pero la resumiré en esto. Los temas jurídicos derivan de hechos y de percepciones humanas. Entonces, la percepción humana juega un factor muy importante en los temas judiciales, ¿no? Entonces, el robot es algo que no va a tener solo información y cálculos que te pueden servir, digamos, para estructurar un argumento, para obtener la información que sustente tu decisión. Pero uno de los principios que operan en los juicios es la inmediación del juez, ver a las partes y entender que alguien está mintiendo y que por lo tanto no puede tener un fallo a su favor, ¿me entiendes? Entonces no veo cercano que un juez resuelva porque hay muchas cosas que se deben percibir por el juzgador. Tal vez no lo vea cercano, pero o sea, es la parte donde yo trato de ser controversial al respecto, porque te digo, la inteligencia artificial aprende tan rápido de todos nosotros que no sé si vieron una entrevista que le hicieron a un robot de inteligencia artificial que se llamaba Sofía, creo, y hasta hacía expresiones, así como que ella misma como que le hicieron una pregunta incómoda y empezó a mover los ojos y se veía inquieta el robot, ¿no? O sea, son capaces de leer nuestras expresiones. Todo es programable, ¿no? En el tema todo se puede crear un algoritmo que identifique esto que tú dices sobre las expresiones cuando alguien no miente. Las mismas máquinas que detectan ¿cómo les llaman? Las máquinas de polígrafo, ¿no? Por ejemplo, que son, al final de cuentas son máquinas y detectan un comportamiento atípico en un ser humano y pueden interpretarlo, ¿no? Y pueden decir, estás mintiendo.
Entonces es por eso que para mí me resulta muy controversial esta parte. A lo mejor tú dices, y estoy de acuerdo en que no se ve todavía a lo mejor para mañana, pero yo creo que dentro de los próximos 10 años va a ser un brinco muy importante. El próximo año, si no me equivoco, ya se está autorizando en Estados Unidos el primer vehículo que vuela. Entonces ya vamos y ese es otro paso, y Google también está ahí detrás, y Tesla, ¿no? Y Amazon, no se diga. Ya vamos a ver androides o drones entregando nuestros paquetes a nuestro domicilio, y la gente que ahorita vemos mucho motociclista en la calle y traen así, parece que estamos en la India, ¿no? Así traen unas torres de paquetes que dices, o sea, ¿qué nivel de riesgo están corriendo esas personas día con día, ¿no? Y por qué tipo de vehículos a lo mejor ya de conducción autónoma van a terminar siendo sustituidos en algún momento, ¿no? Pues yo te diría que en relación a la pregunta que planteabas estaremos pendientes, ¿no? Porque lo vemos lejano, ¿sí? Sí. Pero en realidad es que no terminamos de entender una tecnología cuando ya está la otra, ¿no? Hace algunos años estábamos viendo temas con un despacho especializado en temas de tecnología de la información, y se hablaba de smart contract, luego se hablaba de blockchain. Pues ya estamos ahora en inteligencia artificial. Ya se va reflejando con algunos colegas abogados que se dedican a otros temas, principalmente temas corporativos, derechos de autor, problemáticas, pero también beneficios, ¿no? Por una parte, pues se dan cuenta de que hay mejores contratos, ¿no? A partir de la inteligencia artificial, porque ya aprendió lo que necesitas, porque esos errores que pueden ser humanos, aquí los va depurando. Y plantea también en temas de derechos de autor, propiedad intelectual, infinidad de problemas. Creo que será bueno que en algún momento tengas a estas personas hablándote de las problemáticas legales. Nosotros lo vemos como una herramienta que va a ser de mucha utilidad para que los jueces puedan resolver, ¿no? A partir de toda la información que puedan tener, sobre todo en aquellos asuntos que, por así decirlo, es derecho contra derecho, ¿no? Tal vez mi interpretación contra la tuya, ¿no? Respecto de una norma, no tanto así sobre si algo aconteció o no, como pudiera ser algunos asuntos en materia penal. Pero yo creo que sí puede estar muy cercano a que estas herramientas puedan ser de utilidad para resolver asuntos, eventualmente también para que puedan auxiliar en algunas cuestiones más puntuales. Lo que espero ya no estar es cuando ya tenga que enfrentarme a un robot, porque eso sí será... Lo que yo veo alarmante, y no lo digo en un sentido negativo, sino que es algo que se tiene que atender, es del número de empleos que se van a tener que desplazar y a dónde van a mirar todas esas personas. En el momento en el que los patrones empiecen a ver qué es más factible, tener robots atendiendo en su empresa, el tema de ser vendedor, por ejemplo, yo soy vendedor también, ¿no? Y que veo que también está en esta lista que les estuve platicando al principio, está dentro de los 10 primeros, ¿no? Que son trabajos fácilmente sustituibles. Hacia dónde van a ver estas personas, ¿no? Hasta los trabajos creativos también la inteligencia artificial ya los está haciendo. Tú ahorita le metes a un ChatGPT, a ver, hazme un cuadro de tales características, estilo Van Gogh, que tenga estas características, y te lo retrata, ¿no? Y ya te hizo arte. La misma música, hazme una canción que trate de estos temas, que tenga un estilo de David Bowie, pero con tintes punk, y te la ensambla y te la procesa y ya te creó una pieza musical, ¿no? Una fake, pero creo que Bad Bunny, ¿no? Tuvo por ahí una molestia porque se generó una canción a través de inteligencia artificial. Sí, porque usaron la misma herramienta que él usa, que es al final de cuentas el autotune, pero pues lo llevaron a otro nivel, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a crear, ¿no? Tu música con tu voz, algo que tú no creaste y que fue todo un éxito en redes sociales, ¿no? A nivel comercial fue un éxito musical, y dice, pues es que yo no creé eso, lo creó una inteligencia artificial a la cual yo soy totalmente ajeno, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va a ir todas estas personas? Es toda esta movilidad laboral
a mí se me hace todo un tema que en el tema legal ya se tiene que ir trabajando al respecto. Justo te iba a señalar esa cuestión, ¿no? Jurídicamente creo que no habría una respuesta. De entrada, porque el derecho es reactivo, llega después de que ya algo aconteció y normalmente llega tarde. El derecho no podría responder qué es lo que vamos a hacer con todas estas situaciones que se van a presentar. Tiene que ser un tema transversal de muchas disciplinas en relación a qué es lo que sigue para todo ese tipo de personas. Esto que señalabas de que va a empezar a haber una sustitución, en China ya lo hay, ¿no? Ya hay fábricas enteras donde todo está sistematizado y donde sí, ya hay robots y parece algo que aparentemente es lejano, pero está mucho más cercano, ¿no? Entonces, realmente en ese momento te diría, no hay una respuesta y no va a salir desde una perspectiva jurídica. No hay algo que pueda establecer un legislador que le vaya a dar salida a las problemáticas reales de personas que se quedan sin empleo, que no saben ocupar este tipo de herramientas. O una de las cuestiones que va a suceder, pues va a abaratar el trabajo, ¿no? Pues bueno, pues si tengo la oportunidad de invertir en esto que no tiene todas estas prestaciones de las que estamos hablando, que a lo mejor requiere mantenimiento versus va a generar problemáticas que el derecho no va a responder. ¿Qué van a preferir los patrones? Hablando, por ejemplo, de empresas grandes. Contratar, no sé, hablemos de una cuadrilla de vendedores, ¿no? De 20 vendedores. A 5 robots de inteligencia artificial que no te van a demandar, que no te van a pedir un sueldo, que no necesitan hora para comer, que no van a tomar vacaciones. Ahí es muy inquietante, ¿no? Lo pones en una balanza y creo que la respuesta es muy fácil. Ya en el tema moral dices, no, pues es que cómo voy a dejar sin trabajar a 30 de mis colaboradores por 5 robots. Bueno, dime, ¿tú no te has imaginado que parte de esta inteligencia artificial lleve los camiones, los transportes hasta un lugar? Porque cierto. Lo piensas y todo desde la perspectiva económica, pero también desde una perspectiva humana. En un país como es México, que hay tantísimos robos en carreteras, que se exponen a muchísimas cosas, mira, ¿para qué me estoy preocupando de las personas? Mejor que lo lleve hasta allá y entonces empezamos a resolver ese tipo de problemáticas. Yo creo que también personas como tú han fantaseado con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, bueno, ya lo veremos en el futuro. Digo, yo no lo veo tan lejano, pero bueno, ya hay, te digo, mucha información al respecto, muchas películas de ciencia ficción de hace 30, 40 años. Máquinas, ya. Yo Robot es una película que me gusta mucho cómo retrata toda esta parte. Pero bueno, tendremos tiempo en el futuro de seguir platicando sobre esta evolución, que estoy seguro que el próximo año ya van a haber muchas otras cosas más de qué hablar, ¿no? Quisiera ahí cerrar nada más sí. con que la UNESCO en estas recomendaciones a las naciones les dice mantengan en sus políticas el respeto a los derechos humanos, ¿no? Ese es como el eje de cómo abordar la implementación de la inteligencia artificial. La ética... la ética es el respeto por los derechos humanos, una ética por el respeto a los derechos humanos. Entonces sí, claro, pues si quieres implementar un cambio de plantilla, recuérdate, pues también van a ser 50 familias que ya no van a tener un ingreso, entonces tendrás que medir las indemnizaciones, etcétera. Entonces, como conclusión, pues sí, es un dilema complicado, interesante. Sí. Esperemos que no haya abogados robots muy pronto, pero seguro sí los habrá y ya tendremos que aliarnos con ellos. Pero bueno, siempre tener en cuenta la ética y el respeto por los derechos humanos. De acuerdo. Pues muchas gracias. Con esto vamos a concluir esta entrevista, este episodio número 13 de este podcast. Muchísimas gracias por toda la información que nos vinieron a aportar a la mesa. Fue toda una experiencia de mucho conocimiento. Son personas pues muy letradas, muy intelectuales, y es muy importante para el programa pues contar con participantes de su nivel. Como comentaron al principio, tienen un despacho. Si quieren dejar sus redes sociales, número telefónico, correo electrónico, adelante. Muy bien. Nuestro despacho se llama Dubera Abogados. Nos pueden encontrar en www.dubera.com. Y en nuestras redes sociales personales, Iván Pita en Facebook y en Instagram, Pita Iván. Ok. También en X,
es pt.ivan. Y nuestros teléfonos, les dejo mi celular para que puedan contactarnos: 55 8506 7908. Bien. ¿Ok? Ok, Iván. Bien, Rodrigo. misma cuestión en relación a la página. Agregar que nosotros nos dedicamos principalmente a temas contenciosos en materia laboral y civil, mercantil y administrativa. Nuestro enfoque también tiene que ver con una cultura de prevención, y en redes sociales me pueden encontrar como Rodrigo Chávez. Espero que nos puedas ayudar a ponerla en el video, y pues nada más. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por su enorme participación. Saludos a todos nuestros seguidores. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Llega Samurai Tracker, el guardián de tu camino. Búscanos en